Bienvenidos todos, bienvenidos a una segunda charla del día. Estamos sosteniendo durante todo el día conversaciones con autoras que de alguna manera desde su obra toman la, la temática, tocan la temática que vamos a conmemorar mañana y que bueno, hoy en las escuelas, en muchas escuelas del país estamos conmemorando también con actos, eh, que es la conmemoración del 24 de marzo. Esta actividad la hacemos junto con la Coordinación de Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación, y nos está acompañando por esa coordinación Ignacio Amoroso, a quien le doy la palabra para que nos ponga en contexto esta conversación. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias a los presentes. Un placer, Silvia, contar con vos en este conversatorio. En primer lugar, bueno, contar que el programa de Educación y Memoria pertenece a la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI del Ministerio de Educación, que desde el año 2005 lleva adelante tareas de inclusión de las temáticas vinculadas a los derechos humanos y la memoria colectiva en los contenidos curriculares y en la enseñanza. Entonces, el programa ha producido una serie de materiales y dispositivos de capacitación referido a los ejes dictadura, Malvinas, Holocausto y memoria y democracia. Y en este marco para nosotros es un placer contar en esta instancia, en esta semana de la memoria que nos atraviesa un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y del inicio del terrorismo de Estado en Argentina, poder pensar temáticas vinculadas a la literatura y la memoria. Siempre la literatura ha sido una puerta de entrada, una manera de llegar a las aulas, de poder trabajar temáticas muy complejas y muy duras para nuestro país, como son las cuestiones referidas al pasado reciente. Así que esta es una nueva oportunidad para revisitar la obra de Silvia, para conversar en relación a la composición, que es el cuento que ha sido distribuido en el marco de las acciones con el Plan Nacional de Lectura. Así que bueno, muy agradecido y bienvenidas a todos. Gracias, Ignacio. Bueno, a Silvia le vamos a contar que hay gente de todas partes, de muchos lugares del país, esperando esta lectura pública y poder conversar acerca de este cuento. Eh, Voy a leer acá en el chat, por ejemplo, nos dicen que está la escuela 1119 de la provincia de Santa Fe, de la localidad de Frontera, la escuela primaria 6039 José Pedrón de debe ser San Francisco, me parece, no sé. Después me dicen bien de dónde es. Una escuela primaria de Casilda, la escuela 485 de Casilda. De Esperanza, la escuela 315 Guillermo Lehmann. Bueno, ahí está otra vez la escuela Pedroni, la escuela Domingo Faustino Sarmiento de Ramona, la escuela Florentino Ameguino de Villada, Santa Fe, de Buquet, Santa Fe, la escuela 6207, la escuela 466 de Colonia Hansen, la escuela Las Rosas de Santa Fe, la escuela 25 Bernardino Rivadavia 646, de San Jorge, la escuela 271. Bien, todas esas escuelas vienen acompañadas, vienen convocadas por su referente Adriana Elvira del Plan Provincial de Lecturas. Ajá, muy bien. Bueno, buenas Adriana, tardes. ¿querés saludar? Gracias, Nati. Buenas tardes. Bueno, la verdad que un gusto estar con la escritora, con Silvia, un placer conocerla a través de este encuentro, con Natalia, bueno, todos los colegas y compañeros de diferentes provincias y muchísimas escuelas santafesinas. Son más de 40 las que escribieron que querían participar, muchas de ellas de parajes, y hoy está lloviendo, no sé si estarán todas, pero seguramente lo están siguiendo también desde Facebook. Hay escuelas primarias, secundarias y también de institutos de educación superior.
están Bien, siguiendo este bueno, conversatorio. Hay Gracias. escuelas de bueno, Santiago del Estero y se encuentran presentes el referente del plan de lecturas de Neuquén, Iván Nicolás. Si querés saludarnos, Iván. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Silvia. Un placer encontrarnos en este día con diferentes continuaciones de conversatorios y de charlas respecto a este tema que nos atraviesa y que es necesario ponerlos sobre la mesa, no solamente en marzo, sino todo el año, ¿no? Y creo que es importante estas acciones que realiza el plan y el plan nacional, acompañado también por los planes provinciales, y poder contar con todos estos materiales que están a disposición para que todas y todos podamos empaparnos de las lecturas, de los planteos que hace los autores de diversas ópticas y poderlos poner en valor. Así que sumamente agradecidos, Natalia. Estoy con parte del equipo nuestro, con supervisoras de secundaria, que es Gabriela Sánchez, y bueno, y el IFD de Centenario, que no se puede conectar por una cuestión técnica, así que, pero lo van a seguir por Facebook, así que agradecidos. Gracias a vos, Iván. También está en este momento que nos va a contar qué pasó con las escuelas de Chaco, Viviana Ramírez, que hubo un diluvio en el Chaco, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Natalia, Silvia, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Sí, contarles que, bueno, estaban invitadas varias escuelas de la provincia que hoy diluvió toda la mañana hasta hace un ratito, así que nos acaban de avisar que hay problema de conectividad, hay problema de inundación, hay un montón de inconvenientes, pero bueno, van a estar conectándose también desde Facebook los chicos y los docentes que estaban invitados a participar. Nos un gusto. acompaña también Karina Vincenti, referente del plan de Mendoza. ¿Estás por ahí, Cari? Sí, sí, Nati, buenas tardes a todos. Bueno, es un honor realmente compartir este espacio con ustedes y acá en Mendoza, a diferencia de otros lugares, hay un sol radiante, bien otoñal, pero hermoso día. Bueno, parecemos un programa de radio de esos este, que hablan mucho del tiempo, Sí, ¿no? meteorológico, estamos sabiendo lo que pasa en el país, sí, sí, sí. Pero es En una cualquier cosa linda momento, en saber. la capital en cualquier momento tenemos tormenta también, pero bueno, por ahora estamos bien. Les contamos a todos los amigos que nos están siguiendo por Facebook, también de muchas escuelas, bibliotecas, también desde su casa en el país, que quien está hablando del tiempo en este momento es Silvia Schuger, escritora Silvia Schuger, que con la Coordinación de Educación y Memoria convocamos para conversar sobre un texto que ella escribió casi, todavía En bajo la carne viva, dictadura, todavía en claro. carne viva, todavía en carne viva. Yo les cuento que Silvia Schuger, si acaso hay alguien en este Facebook y en este conversatorio que no la conoce, pero hay gente de otros países que miro también. Nació en Olivos, provincia de Buenos Aires, es escritora y compositora, dirigió suplementos infantiles, coordina talleres literarios y ha recibido numerosos premios, entre ellos el Casa de las Américas. El premio Casa de las Américas es uno de los premios más importantes de este continente y que conserva un prestigio, por suerte, conserva un prestigio enorme y una continuidad. Eh, el Casa de las Américas lo obtuvo por su obra que nos divierte tanto y que seguimos compartiendo, se ha vuelto un clásico, Cuentos y Chimbentos. Entre muchos, muchos libros destacan Oliverio junta preguntas, Puro Huesos, La abuela electrónica, Maleducada, Las visitas, Maleducada me encanta, vamos a recomendar mucho Maleducada, sobre todo a los docentes. Las visitas y esa belleza que es A la rumba luna. También pueden encontrar en las cajas que llegaron ahora de las colecciones Leer Abre Mundos sus canciones para dormir cachorros, ¿sí? Lo que cantan las mamás de los animalitos antes de dormirse.
Y toda esa ternura y esa maestría para la expresión literaria, para la poesía, esta vez la vamos a ver expresada en una cosa muy distinta. Este cuento que podemos leer todos, es un cuento que se puede leer en familia y que para la gente que está mirando por Facebook y todavía no leyó el cuento, lo que vamos a hacer es compartir un poquito, ¿no? ¿Qué te parece, Silvia? ¿Nos lees? Tenemos el Bien. lujo de escuchar el cuento por la propia autora. Vamos a ir leyendo de a poquito, ¿qué te parece? Bueno, vos me decís cuándo corto. Bueno. La composición. A las madres que buscan a sus hijos, a los hijos de esos hijos, a las abuelas que quieren encontrarlos. Pronto va a ser como un año que pasó. Fue en noviembre. No me acuerdo qué día. Sé que fue en noviembre porque faltaba poco para que terminaran las clases y ya estábamos planeando las vacaciones. Siempre nos vamos unos días a algún lugar con playa. No muchos porque sale muy caro, dice mi mamá. Bueno, decía. Mi hermanita y yo estábamos durmiendo. No me importó demasiado que esa noche, la anterior, papá y mamá estuvieran preocupados, porque ellos casi siempre andaban preocupados, pero igual eran muy buenos con nosotras y nos hablaban todo el tiempo. Más a mí, porque mi hermana es un poco chica todavía. Recién ahora está en primer grado con la señorita Angélica. A veces yo no entendía del todo lo que me querían decir, pero mi papá me explicaba que algún día iba a poder. Igual ahora también sigo sin entender mucho que digamos. Mi hermanita no sabe nada. La abuela me quiso mentir a mí también, pero yo no soy tonta. Así que prométame que no le va a contar nada a nadie, ¿eh? Y menos a mi abuela, porque ella tiene mucho miedo y no quiere que lo hablemos. Pero yo a usted se lo tengo que decir, porque después me va a preguntar, y si lloro, ¿qué le digo a las chicas? Estábamos durmiendo, y de repente yo abrí los ojos. La puerta de la pieza estaba cerrada. Era raro que no me hubiera venido a despertar mi mamá si ya entraba luz por las persianas. Yo siempre me doy cuenta de la hora por la luz que se mete entre los huecos de las persianas. Y esa mañana la pieza ya estaba bastante clara y no se escuchaba ningún ruido. A mí no me gustaba faltar al colegio porque entonces me tenía que pasar todo el día sola aburriéndome en casa. Por eso no me hice la dormida, llamé a mi mamá. Pensé que era ella la que se había quedado dormida. Me imaginé que se iba a poner contentísima de que ya me pudiera despertar sola. Pensé que me iba a decir que yo ya era una señorita y que eso la tranquilizaba. La llamé y como no vino y tampoco hubo ningún ruido, me levanté. Primero me senté en la cama y traté de despertar a mi hermanita para que no llegáramos tarde. Blanquita al jardín. Y como ella tampoco me escuchaba, me empezó a agarrar miedo y casi me puse a escuchar, a llorar. Miedo, miedo, qué sé yo. La sacudí un poco y cuando abrió los ojos le di un beso como hacía mi mamá y le alcancé la ropa. Tuve miedo porque un día escuché que mamá le decía a papá que si a ella le pasaba algo, que siempre nos hiciera acordar a nosotras de un mundo mejor, qué sé yo, esas cosas. Tuve miedo igual, porque para mí el mundo no era feo, el mío por lo menos. Ahora todo es horrible. Mi hermanita y yo nos vestimos. Yo la ayudé un poco, pobre. No me animaba a salir sola de la pieza, no sé por qué. Así le dábamos juntas la sorpresa a mamá. Blanquita no hablaba porque estaba medio dormida. Cuando preguntó por mamá le dije que íbamos a ir juntas a despertarla, que seguro se había quedado dormida. Nuestra pieza da al comedor y enfrente, del otro lado del comedor, está la pieza de mis padres. Salimos en puntas de pie. Mi hermanita venía tras mío. Yo me quedé. ¿Sigo? Están, yo me quedé. Bueno, esa es una escena que la literatura argentina y el cine argentino reprodujo después de este cuento, yo diría casi me atrevo a decir decenas de veces. Decenas de veces. La mañana en que un niño se despierta y sus padres fueron secuestrados por los dictadores. Yo
La primera pregunta la voy a hacer yo, esta Ponele, entrevista la pero vamos a hacer ponele entre todos. volumen. Por favor, pueden cerrar los micrófonos por un ratito. Yo voy a hacer esta primera pregunta, después vamos a ir conversando. Este cuento está escrito sobre un caso que conociste en ese momento. Contanos cómo escribí, cuál fue el contexto en el que escribiste este cuento tan tempranamente. Bueno, este cuento fue escrito y lo hice figurar específicamente por muchas razones, ¿no? Fue escrito en 1977, donde prácticamente hasta era imposible de compartirlo con otras personas. Yo iba al taller literario de Liliana Hecker con Liliana y teníamos casi una burbuja allí y lo leí de entrada en el taller. Fue muy fuerte lo que pasó. Nada, ni se analizó el cuento, quedó como lo que verdaderamente era una catarsis. Una catarsis, bueno, armada literariamente, porque no es estrictamente autobiográfica. Yo tenía, sí, el caso de una sobrina mía cuya madre desapareció y la nena la dejaron, tuvo esa fortuna inexplicable, porque no sé, la dejaron en la puerta de la casa, se ve que la encontró alguien, la dejaron en la puerta de su casa y le avisaron a mi mamá que la fuera a buscar. Fue mi mamá a buscar al bebé, era un bebé todavía. Ese fue el caso, lo que yo conocía, y además, bueno, yo sabía lo que estaba pasando, no es que no lo sabía. Y sobre ese cuento yo escribí la historia. Quiero Pienso que decir, incluso corrías un riesgo al escribir y compartir algo así. sí, yo estaba en el taller, me sentía bastante acompañada. Todos sabían que yo tenía una historia complicada, que tenía un hermano en el exilio. Había como cierta confianza. Era un grupo que finalmente se constituyó casi en un grupo de contención en un periodo tan oscuro entre nosotros, si bien no es que hablábamos todo el tiempo de política. El hecho de estar entre personas que escriben y estando con Liliana Hecker, de la cual se conocía más o menos su postura, entonces te daba cierto marco de confianza. Así que yo lo leí, supongo que debo haber necesitado leerlo y bueno, Liliana lloró mucho en esa reunión, cosa rara porque Liliana es una persona muy como Que nunca llora. contundente. No, era muy fuerte y no podía parar de llorar y bueno, quedó como una de sus anécdotas porque además era la primera vez que ella daba taller literario cuando yo fui con mi grupo. Y, y me dijo, yo acá no puedo hincar el diente, o sea, no podíamos analizarlo. Y, y quedó ahí, quedó como, bueno, como un cuento que yo dejé pasar, que nunca di a conocer hasta muchísimos años después. Yo expresé lo que necesitaba expresar, contar a mi modo y desde la ficción, porque no quise tomar el caso desde el punto de vista autobiográfico, no quise hacer una crónica de lo que había pasado ni una crónica de lo que estaba pasando. Me parecía que quería contar algo, uno siempre quiere contar algo cuando escribe. Y bueno, Voy a contarte que Silvia Lizárraga, que no sé desde dónde nos está mirando, dice: leí la composición el viernes pasado. Mis alumnos con lágrimas dijeron: es muy triste, profe. Yamila nos saluda desde San Clemente del Tuyú. Hay gente de la escuela 735, no sé, acompañan a Mariel Baima. Karina Bravo de la escuela 680 de Tostado. Miren, escuchen de cuántos lugares está la gente conectada. Saludos desde Aguaray, que no sé dónde es, la Escuela Normal Superior 41 de San Jorge, desde Felicia, que es una zona rural, el equipo de Santiago del Estero, el equipo del Plan de Lecturas de Santiago del Estero. Desde Cafayate nos dicen: una tarde hermosa por este conversatorio enriquecedor. Desde Ushuaia, Moni Conman, Tierra del Fuego,
desde la biblioteca de la Escuela Agrotécnica EAP 5 de Formosa, desde Bahía Blanca, desde Seferino Geraldi. Bueno, hay un montón de escuelas de Santa Fe también conectadas. Ya vamos a seguir leyendo. Pensaba en este grupo que de alguna manera también Lili formaba parte, un grupo de escritores que vivió lo que llamamos, y eso se los cuento a los chicos, quienes corrían el peligro de los papás de esta nena. Algunos lograban irse al exilio, y otros vivían en lo que podemos llamar un exilio interno, ¿no? Un exilio interno. Ese era nuestro caso. Exactamente, lo Exactamente. definiste muy bien, porque nosotros vivíamos silenciados, y teníamos también que silenciar un poco a nuestros hijos. Yo tuve un hijo muy joven y tenía un nene chiquito que, bueno, al que no le podía contar toda la historia. Era muy complicado porque después él iba al colegio y podía contarlo, y el colegio no sé, me recuerdo cuando mi hijo empezó primer grado, eh, estaban los militares todavía, entonces había que tener muchísimo cuidado. El colegio público iba un cura y lo bendecía, como si todas las demás religiones, por ejemplo, no existieran. Había un montón de, estamos hablando de los colegios públicos laicos, y sin embargo se cantaban marchas y era el país de los militares, era muy difícil. Entonces había un exilio interno, como vos decís. Nosotros vivíamos tratando de descubrirnos entre nosotros, los que estábamos así, los que estábamos exiliados en el país, para poder sobrevivir. Entonces nos íbamos reconociendo a veces de distintas maneras, y entonces podíamos abrirnos un poco, pero mayormente estábamos silenciados, íbamos a trabajar, algunos escribíamos, hacíamos canciones. Yo ahí empecé a hacer canciones y empecé a escribir para chicos, porque era una manera de decir a través de la literatura infantil, de decir sin ser explícito directamente, pero en la búsqueda de un mundo mejor, de ese supuesto mundo mejor, en la búsqueda de valores que eran los que sosteníamos con la militancia, el valor de la solidaridad, el valor de la igualdad. En los cuentos para chicos podías crear esos ambientes, o en ficción o en poesía. En mi caso lo hice mucho en las canciones, y pasaba. Eso sí era como, eso era legalizable de pronto. Yo me aferré mucho a esa posibilidad, por supuesto, porque era como una especie de salvavidas en ese momento. Pensaba, decías, bueno, me dediqué a escribir para chicos, y sin embargo me gustaría ver si te parece, y me gustaría saber si los chicos, después eso se los pregunto a los chicos, chicos, ¿les pareció que era un cuento para chicos o que era un cuento con chicos? Eso lo dejo para más adelante, para saber qué les pareció a los chicos de eso, si les pareció que era para chicos o con chicos este cuento. Y pienso el valor enorme de 1977, darle voz a quien seguramente no iba a tener voz en ese momento, que es una nena, ¿no? Estamos compartiendo durante todo el día voces de quienes no tuvieron voz y quienes se las prestaron desde la literatura, sobre todo voces de mujeres, que se las prestaron desde la literatura, ¿no? La literatura expresando a lo mejor lo que no se podía compartir de otra manera. Vos sabés, Natalia, que... A ver, ¿alguien dice algo? Sí. ¿Ignacio? Sí, solamente agregar, muy conmovedor lo que cuenta Silvia en todo ese contexto, y decir que verdaderamente era una osadía poder mantener esos grupos y poder compartir la catarsis con otros, comentarle por ahí a los más jóvenes que era dificilísimo poder realizar cualquier acto colectivo con otros en ese contexto, que estaba vedada
la posibilidad de participación política y de expresión en el espacio público, que también el país estaba atravesado por la censura, y estos pequeños actos son los que fueron constituyendo pequeñas resistencias al sistema y al terrorismo de Estado que se fue implementando en el país. Tanto grupos literarios, como grupos de música, como circuitos de lecturas clandestinos, pequeñas posibilidades de poder construir con otros, de expresar esa catarsis y de poder de alguna manera presentar alguna mínima acción de resistencia con todo lo que eso implicaba y con los riesgos y los peligros que eso implicaba. Así que, y esa fue, digamos, la forma en los que muchos pudieron sobrepasar esos años y sobre lo cual después se fue construyendo la salida de esa dictadura. A los chicos les decimos que todas esas personas compartían todo eso. A alguien levantó la mano, ahora le voy a dar la palabra, pero no sé quién es. Un segundito, compartían todo eso y el gran peligro era que le pasara lo que le pasó a la mamá y el papá de esta nena del cuento. Que un día Claro, no... exactamente. ese era el gran peligro, ¿no? Que pasara esto, que un día sus hijos se levantaran y no estuvieran más, y a veces se llevaban hasta los propios hijos. Lo conversarán seguramente con sus maestras y con sus profesores antes y después de la lectura del cuento. ¿Alguien levantó la mano? Me gustaría darle la palabra. ¿Qué les parece, chicos? ¿Este era un cuento, es un cuento para chicos o es un cuento con chicos? Acá dice Mónica, que no sé quién es, dice, es un cuento para todos, pero creo que ellos se sintieron más cercanos. Debe ser una docente porque dice, creo que ellos se sintieron más cercanos al ser una nena como ellos, la protagonista. Voy a decir algo que no me quiero olvidar, porque en realidad cuando yo escribí ese cuento, después de unos años, cuando lo leí en otro grupo, no recuerdo a raíz de que era un cuento que yo tenía como entre mis cosas, algunos militantes se enojaron porque pensaron que yo estaba hablando de algo como que estaba cuestionando de alguna manera el accionar de los padres al ponerle la voz terrible a la niña, al estar mostrando como la otra cara, la cara del dolor, de lo que eso provocaba, porque había como que poner en una situación heroica a los padres y eso de alguna manera los cuestionaba. Tuve se me hizo esa crítica que yo tomé como cualquier otra, pero me hizo pensar, y me hizo pensar que era necesario, vos lo dijiste recién, que había que darle voz a esos chicos también. ¿Por qué esas voces tenían que ser de alguna manera silenciadas? Para los chicos era un enorme sufrimiento. ¿Cuál era el mundo mejor posible para los chicos cuando en realidad estaban... no es que esté cuestionando la militancia en absoluto, yo era una militante también. Lo que estaba era intentando con mi historia mostrar el lado B, porque lo que la literatura muestra justamente no es lo heroico. Yo no estaba haciendo una obra épica, una epopeya, donde todos son héroes o tremendos antihéroes. Lo que yo estaba planteando era la otra voz, una voz que faltaba escucharse, que era la voz del niño que de pronto se queda sin sus padres y que está muerto de miedo por eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue darle la voz a los que no tenían voz en ese momento, que eran esos chicos que habían sido educados en la idea de un mundo mejor cuando para ellos era una contradicción, porque no era un mundo mejor, era un mundo peor. Y sigo sosteniendo que estaba bueno darle esa voz. Mucho tiempo después, hace poco incluso, traté de acordarme del nombre de la película y no me podía acordar. Se decidió, yo creo que fue a partir de Los Hijos, que cuando se creó la entidad de hijos, donde se empezó a ver también el sufrimiento de ellos y se empezó a permitir mostrar las contradicciones que ellos tenían frente a esa situación. Hubo una película donde estuvo esta chica, yo estoy pésimo hablando de la memoria, estoy horrible de Kamchatka. la memoria. No, hubo otra donde estaba Natalia Oreiro. Clandestina. Infancia clandestina. Claro. Infancia clandestina.
hubo un Yo momento que se quería le agregar esto, a dar ¿no? Que yo esas quería voces, ¿no? agregar esto porque, o sea, en ese momento le diste voz a gente que después cuando pudo agarrar la palabra, cuando pudo apropiarse de la palabra, y algunos se volvieron escritores, muchos de esos hijos se volvieron Cierto. escritores. Hoy hay toda una camada de novelas, cuentos, La casa de los eh, conejos, La casa claro. de los conejos, La sombra de mis padres sigue en la lluvia, de Patricio Prom, eh, tantísimos, de Sí, Félix Rusone, también. 77. En este momento hay toda una serie de cuentos y de narrativas de esos chicos crecidos, pero en ese momento Exactamente. de esos chicos crecidos, y que cuestionan justamente esto mismo. Y a ver si alguno Incluso, se anima a incluso a el libro decir que qué por le ahí pareció conocen, el de Paula Bombara, El mar y la serpiente, El donde mar y la ella, serpiente. claro, donde ella reflexiona como niña respecto de lo que le estaba pasando. Bueno, y muy bien, porque no es una cosa unívoca, no, todo es maravilloso, no, era muy terrible, era confuso, y eso me parece que es lo que interesa desde el punto de vista literario, la vida es la vida, ¿no? No alcancé a ver quién era que pedía la palabra, si había algún grupo de chicos si alguien se anima a decir qué les pareció, si les pareció un cuento con chicos o para chicos, ¿les pareció que era un cuento para chicos, chicos? Sí, me pareció que era un cuento para chicos. ¿Quién sos? Soy Ana Martinengo, de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de Ramón. Ajá. Sí, ¿te pareció que Sí, era un cuento para chicos? Que lo pueden leer los chicos. A nosotros también nos pareció que podemos compartir estas historias. Entonces, ¿nos lees un poquito más, Silvia? Entonces, esta nena va y con su de hermanita que está repente va con su hermanita atrás al cuarto y de la abre mamá la puerta a ver si los encuentra, ¿no? A ver. y dice, yo me quedé. Blanquita también se dio cuenta de que algo había pasado, porque en el comedor había un desbarajuste bárbaro. Los libros estaban en el suelo y algunos rotos, las sillas cambiadas de lugar. Y bueno, ¿para qué le voy a seguir contando? Usted no vaya a decir nada, señor, pero yo tuve miedo. Llegamos a la pieza de ellos. La cama estaba vacía y deshecha, pero no como cuando se iban apurados. Deshecha del todo, hasta un poco corrida de lugar. Ahora no sé si había llegado ese día, y si pasaba algo y las nenas hablaban tanto. Papá siempre me abrazaba y me decía que yo iba a ser libre, y Blanquita también, como un pájaro, que iba a ser amiga de muchos chicos y en el colegio para el Día del Niño todos iban a tener un juguete y que eso era la libertad por la que ellos peleaban. ¿Dónde? Me pregunto, porque entre ellos no peleaban nunca, no, casi nunca, y menos por la libertad, que también es eso de los juguetes, ¿no? No estaba ninguno de los dos en toda la casa. Blanquita lloraba más fuerte que yo. Entonces la abracé y le di un beso. Nos sentamos en el piso del comedor en el medio de todos los libros. Yo empecé a ponernos en orden. Los que estaban rotos los dejé para arreglarlos. Pensé que a lo mejor mamá había salido a comprar la leche y le dábamos la sorpresa. Lo que más nerviosa me ponía era cómo lloraba Blanquita. Dale, dale. Capaz que tenía hambre, así que fui a la cocina, que también era un bochinche. Iba a sacar unos panes de la bolsa y justo sonó el teléfono. Ah, me había olvidado de decirle que cuando entramos al comedor para ir a la pieza de mis padres, el teléfono estaba descolgado y yo lo puse bien. Entonces atendió Blanquita y yo enseguida le saqué el tubo de la mano. Era mi abuela con la que estamos ahora. Y cuando le conté lo que pasaba, en vez de decir que ay, esta madre que tienen, dio un grito y dijo, no se muevan, esperen ahí. Me asusté mucho y yo también grité. Con Blanquita nos quedamos en un rincón. La llamábamos a mi mamá, porque mi papá siempre salía temprano, así que sabíamos que no podía estar. Después me sentí un poco mal, porque el más grande tiene que ayudar al más chico, y en ese momento yo no le estaba ayudando nada a Blanquita. Ni siquiera la soltaba, porque me sentía mejor agarrada a ella. Prométame, señorita,
que usted no va a contar nada de lo que le digo. Mi abuela dice que es peligroso y no quiere. ¿Usted cree que vivo con ella porque no tengo mamá? Porque se fue de viaje o algo así, como dice mi abuela cuando alguien se muere. Pero es mentira, señor. Le juro que es mentira. Yo tengo mamá. No sé dónde está, pero tengo. Ella decía otro mundo y eso a lo mejor es un poco lejos. La verdad que ahora sería bueno que invente un mundo mejor, ¿no? Porque es una porquería todo esto. Las chicas se piensan que yo estoy muy contenta con mis abuelos porque nos compran todo lo que queremos, pero es mentira. Usted no les diga nada, no, porque de verdad son muy buenos y nos compran lo que queremos. Yo a usted se lo tuve que contar, porque recién dijo que había que hacer una composición para el Día de la Madre y las chicas me dijeron que, bueno, Inés, vos le podés hacer una a tu abuela. Y usted también me iba a decir eso cuando yo me vine acá y le hice perder el recreo largo en su escritorio, ¿no? Fuertísimo. Ah, cuesta leerlo, a mí también me cuesta un poco. Cuesta leerlo. Dice Sandra, es un cuento para chicos y con chicos no tan pequeños. Se conversa mucho también en el chat de Facebook. Y aquí Santiago Donofrio, a quien le voy a dar la palabra, se pregunta, ¿por qué la maestra se queda en silencio a lo largo del relato? ¿A quién estaría representando? Entonces, antes de darle la palabra a Silvia, a mí me gustaría saber qué piensa él. ¿Por qué la maestra se queda en silencio a lo largo del relato? ¿A quién estaría representando? ¿Qué pensaste, Santiago? ¿Estás por ahí o no tenés sonido? Es muy interesante la Fíjense, pregunta. claro, fíjense qué importante esto del docente, de pensar qué pasaba con esa docente, esa maestra que estaba escuchando ese relato y cuántos relatos también terribles están escuchando los docentes de hoy. A mí particularmente me conmueve porque, bueno, he vivido una experiencia. Yo tengo dos hermanas desaparecidas y un sobrino que han recuperado mis padres. Y él justamente lo que dice es que el mundo se le terminaba en la escuela el día que le decían que había que hacer algo con relación a la mamá o al papá. Y a veces no siempre lo pensamos a eso, ¿no? Sí, bueno, ese era un recuerdo muy fuerte que yo tenía de mi infancia, porque tenía una compañera que se le había muerto la mamá. Y yo siempre sufría mucho cada vez que se acercaba un día así. Yo sufría, supongo que ella mucho más, porque pensaba, ay, pobre, pobre, ¿qué va a escribir? Se ve que me quedó muy fuerte eso, porque, bueno, evidentemente lo volqué en esta historia, que es una historia inventada, así tal cual está planteada en el cuento. Pero bueno, si no quiere hablar la persona, si no puede hablar la persona que dijo eso, que me parece muy interesante, yo creo que la maestra debió quedar tan perpleja y pasmada con esa historia como, como le pasaría a cualquiera. Uno podría imaginar si tenía miedo o si era, digamos, cómplice del silencio. Uno podría pensar todo eso, pero básicamente yo creo que lo primero de todo que te pasa es que te quedas pasmado. Y la nena en cierta medida no le da tiempo a reaccionar, esa es la historia, ¿no? Que sea la nena la que habla. Y me parece interesante también la postura del docente que lo deja hablar hasta el final, o sea, que le deja contar toda su historia, le dedica todo ese tiempo. Puede leerse de muchas maneras, puede leerse de otras maneras también, podría leerse de un modo metafórico, pensando, bueno, en el silencio que hubo alrededor de esa situación que muchos sabían y callaron. Se me perdió Natalia a mí, ¿eh? Me perdí por mi máquina,
Hola. Te tengo perdida, Natalia. No, ni te veo ni te escucho. Bueno, no sé si seguimos hablando. Mientras, ¿qué decís? Hola, ¿alguien me escucha? Yo los escucho. Natalia, ¿sos vos? Ahí se escucha, Natalia. Disculpen, se restarteó sola mi máquina. No escuché lo que dijiste, Silvia. Se apagó sola. Todo lo anterior. Todo lo que dijiste. La maldad de los objetos inanimados. Disculpen, chicos. Gracias. Pues, me escuchan entonces. Te escuchamos, Natalia, pero no pudimos saber qué es lo que pensaba la persona que había dicho, que había hecho la pregunta en relación a por qué la maestra se queda callada. Me dediqué, como no contestaba, entonces lo que hice fue dedicarme a desarrollar un poco esa idea, a contar un poco lo que yo pensaba, pero las distintas maneras en que eso podía leerse también. Perfecto. Ahora te cuento que hay más gente, mucha más gente conectada. Y a ellas, mi querida profesora del sur, pero que ahora está viviendo en Buenos Aires, Lili Morales, dice: pienso en esta historia y recuerdo lo abrumador del silencio durante mi secundaria. Y muchos y muchas tuvimos compañeros con los cuales compartíamos historias dolorosas sin saberlo, porque no lo hablábamos entre nosotros. Yo tuve, dice, de compañera en 1977 a la hija del diputado Muñiz Barreto, asesinado ese año, y supe de su historia muchos años después. Gracias, Silvia, dice, por este cuento conmovedor. Un abrazo. Qué hermosa historia para desarrollar, dice Steffi Núñez. Una clase alusiva en esta fecha y también desde la ESI. Bueno, no sé, ahora tendremos que conversar con esta profesora porque por qué desde la ESI. Conmovedor relato, dice Brisela. Soy estudiante del profesorado de Lengua y Literatura. Saludos desde Comodoro Rivadavia. Se me perdieron los comentarios del chat cuando se me cerró la compu y había comentarios muy interesantes que si mi compañero Ignacio quiere leer algunos, le voy a agradecer. Y claro, ¿cómo no? Dice Mónica, a mí como docente me pasó que cuando lo leí, para mí no me emocioné tanto como al compartirlo hoy con los niños de séptimo. A medida que se los leía me ponía en la piel de Inés y en la del docente que estaba escuchando su relato. Muy interesante lo que dice Mónica, porque la lectura compartida, la lectura con otros genera otras vías de comunicación y otra vía de emociones también, que lo que es la lectura para uno. Y ahí también quería aprovecho y ya sigo leyendo, Silvia, resaltar el lugar de la escuela y de la maestra en esta composición. Un lugar donde poder poner una palabra a pesar del miedo, porque es un lugar, es un espacio donde esta protagonista puede decir algo sobre eso que tiene, que no lo puede compartir con nadie, ni siquiera con su abuela, y es ahí la escuela y es la docente la que está para escuchar al menos. No sabemos cuál es la actitud, la podemos imaginar, pero para escuchar y para estar, y para contener de alguna forma, ¿no? Uno podría suponer que algún nivel de confianza le generó esa docente, porque si no, sería muy difícil que en ese contexto la niña fuera a contarle toda esa historia. Eran chicos muy entrenados en cómo tenían que moverse. Evidentemente, siendo chicos, hay situaciones que te desbordan, más allá de cualquier entrenamiento, pero yo sospecho, y digo sospecho porque, bueno, se ve que cuando lo escribía sospeché que esa docente debió haber generado, como me había generado por ahí a mí el taller y Liliana Hecker como docente, la confianza necesaria como para poder volcar esa historia a pesar de los peligros, ¿no?
Hoy a mí me hubiera gustado mucho estar en el aula de la escuela 435 Juan Bautista Alberdi, donde estaba la maestra Alejandra Mercedes Fernández, que cuenta que hoy trabajó con su grupo de cuarto A y que después también lo trabajó con su grupo de cuarto B, y ellos pidieron, los chicos pidieron que te preguntara, ¿qué Bien. pensaba cuando escribió el cuento? ¿Por qué las chicas no se despertaron, no se despertaron, ni fueron llevadas, si había tanto desorden? ¿Encontraron alguna vez a sus padres? Me hubiera encantado escuchar qué decían los chicos, y me gustaría saber si los chicos que están escuchándonos y conectados con nosotros esta tarde también se hicieron preguntas así. Tienen el micrófono abierto, chicos. Esta es una conversación con chicos, con ustedes también, y nos gustaría escuchar si se preguntaron cosas de esas. Mientras tanto, ¿les contestás a los chicos de esta escuela? Sí, sí. La primera pregunta era por qué las chicas no escucharon. Y por qué no se las llevaron, y si alguna vez Bueno, encontraron a sus padres. ellos, la pregunta que hacen es muy interesante porque apunta directamente a la verosimilitud en la historia. No olvidan que es ficción, y eso a mí me parece interesante también. Más allá de que toma una parte real de la historia, no deja de ser un cuento y tiene que ser verosímil. ¿Qué quiere decir que sea verosímil? Que quiere decir que deba poder sostenerse en la historia, que sea creíble. Entonces, para ellos, si hay ese desbarajuste, es no creíble que las chicas no se hayan despertado. Y yo lo que les voy a decir es que en un sentido tienen razón, deberían haberse despertado, pero hay una, alguna cuestión psicológica o algo sucede, algo de negación que hace que muchas veces como mecanismo de defensa uno no escuche lo que está pasando. Cuando yo era chica en mi casa entraron ladrones. Eh, Estábamos durmiendo, estaba mi hermano durmiendo y yo había salido con mis padres, habíamos salido, el único que había quedado en la casa era mi hermano. Los ladrones abrieron la ventana, entraron, se llevaron un montón de cosas de la casa y mi hermano no se despertó, lo tuvimos que despertar nosotros cuando llegamos. Yo pienso a esta altura, y deben haber hecho un despelote bárbaro porque la casa era un desastre cuando entramos. Yo pienso que son mecanismos de defensa y que si las nenas no escucharon, la chiquitita es difícil porque debe haber estado muy dormida, el sueño de los chicos es mucho más pesado que el sueño de un adulto, pero además existe el mecanismo de defensa. En algún lugar eso pudo haberle estado rondando a la niña más grande, pero lo niega. La negación en el ser humano es una cosa muy fuerte, muy contundente. Nos pasa a todos cuando no podemos soportar una situación. Entonces, sospecho que no se despertaron como como un mecanismo de negación. Bueno, esto es lo que, no sé si la pregunta tenía otro aspecto más Qué para bueno que responder. los chicos preguntaron, porque parece que los chicos de la escuela 213 de Chañar se preguntaron lo mismo, dicen acá en el chat. ¿No? Se Claro, preguntaron lo mismo. y está muy bien. Sí. Analía Cellini, una docente también, dice, me costó mucho leérselo a los niños porque fue fuerte y muy conmovedor. Roxana Karina Lamas dice, es muy conmovedor cuando nos ponemos en lugar de aquellos que fueron perseguidos por el horror de la dictadura en cualquiera de sus formas. Y otra docente dice, Amalia Chantenton, dice, el silencio de la maestra también podría haber sido por miedo. Bueno, hay muchísimos comentarios. Acá Evangelina cuenta que dice, sus alumnos dice que podría ser que tenían la puerta del cuarto cerrada. Silvia El cuento Lizárraga dice dice, algo, quiero aclarar algo, Nati, antes de que uh-huh, me olvide también, porque por esa misma razón de lo verosímil, de lo que es necesario creer, de poner en la historia para que verdaderamente sea creíble, yo puse que una pieza
estaba muy distanciada de la otra, en cierta medida, que había un comedor, y eso sí fue consciente, porque para yo poder contar esa historia y que efectivamente no hayan irrumpido sobre la habitación de las chicas, etcétera, necesitaba esa distancia, ese espacio en el medio. Así que eso fue hecho a propósito dentro de la historia. Fíjate que lo dice, hay un párrafo que dice, que explica que entre la habitación de ellas y la habitación de los padres estaba el comedor. Fue por esto, por lo menos. Silvia Lizárraga dice un cuento de Silvia que aparenta ser para niños. Dice aparenta ser para niños, pero yo lo cuento para adultos, dice. Y lo hago desde el pensar que la identidad, la diferencia y la esencia nos atraviesa a cualquier edad. ¿M? A cualquier edad. Otro cuento que nos atraviesa así es el cuento Las rayas de la cebra. Gracias Silvia, yo también soy Silvia docente, te estoy escuchando desde Catamarca. Hay mucha gente escuchando desde Catamarca, desde San Clemente del Tuyú. No puedo explicarte de la cantidad de lugares que hay. Y quiero saludar, que vi por ahí, a la referente del Plan Nacional de Lecturas de Tierra del Fuego. ¿Estás por ahí, Ali? Hola, sí, aquí estoy. ¿Cómo están? Hola. Buenas ¿Qué tal? tardes. Un placer compartir y de todos. Me alegra mucho la presencia de los chicos, sobre todo, ¿no? Que son los nuevos lectores. Así que gracias por el espacio. Gracias, Ali, por acompañarnos, por estar en esta entrevista. Roxana dice que ustedes tienen elementos de la realidad de la última dictadura, que tienen elementos de esa realidad, nos atraviesan porque es nuestra historia, y eso también los vuelve verosímiles. Y Silvia Lafranco dice, creo que en las escuelas, los docentes, debemos seguir siendo el oído de las voces silenciadas. Mis alumnos de 4º grado hicieron miles de preguntas después de leer este cuento. Escuela 278 de Piamonte, Santa Fe. Acá alguien más está diciendo, creo que la maestra se quedó en silencio profundo, ensimismada, ya que salía a trabajar y no sabía si volvía al hogar. No sé si alguno de mis colegas quiere decir algo o alguno de los chicos que está escuchando. Chicos, saben que tienen la palabra, pueden decirles a sus docentes para conversar con Silvia, aprovechar que la tenemos. Pues sabes que me quedé pensando recién en ese silencio de la maestra y no había reparado tanto yo en eso. Había reparado, pero no había reparado tanto. Y pienso que también puede haberse quedado pensando. Vos imaginate en qué situación la ponía la nena de si lo iba a hablar o no con la abuela o no. ¿Qué tenía que hacer esa persona? Que alguien te deposite esa historia es muy fuerte, porque también tenía que tomar allí ella una decisión, la maestra. Pero nada, me lo quedé pensando, me parece que fue una apreciación sumamente interesante que a mí también me hace pensar distintas variantes posibles frente a eso. La verdad que me resulta muy interesante ese planteo, esa duda, eso que queda abierto, ¿no? La docente Romina, la maestra Romina Feludero, no sé de dónde es, dice, hoy trabajé la composición con mi grupo de sexto de AIDE. Y las preguntas que surgieron preguntas, me imagino que habrán conversado muchísimo. Una pregunta que me imagino que los chicos que están conectados en este momento también se están haciendo. ¿Por qué secuestraron a esos padres? ¿Por qué secuestraron a esos padres? Un segundo, yo retomo la... Dice, ¿la autora es la nena del relato o es la maestra que escuchó? Ahí vamos a conversar, hay mucho para conversar, ¿no? ¿De qué manera piensa la autora que se pudo arreglar el problema en vez de llevarse a la fuerza a los padres? Bueno, ¿no querés contestar algo de todo esto? Bueno, son como muchas preguntas. Si quieres hacerme la de a una porque no me acuerdo de las anteriores. Es muy corta, pero la primera es
¿por qué secuestraron? Los chicos se quedaron Claro, pensando y conversaron ahí, ¿por qué secuestraron a esos padres y a las nenas no? bueno, no en todos los casos. ¿Por qué secuestraron a los padres? Supongo que tiene que ver con cuando estudian o hablan respecto de lo que fue el golpe de Estado en 1976, una de las cosas que habrán escuchado o habrán leído, de hecho está en los libros, es que el gobierno para imponer, el gobierno de los militares para imponer el proyecto que ellos querían llevar adelante, necesitaban eliminar a los que pensaban de manera diferente. Y porque no solamente persiguieron y desaparecieron gente que estaba en algunas organizaciones armadas de las que se puede discutir más o menos si estaban, si era correcto o no lo que hacían. En realidad fueron contra todos aquellos que estaban en contra del plan económico, básicamente, que ellos estaban dispuestos a imponer. Por eso se llevaron sindicalistas, se llevaron estudiantes, se llevaron actores, en fin, muchas personas que no necesariamente tenían una militancia, como es el caso de estos padres, y también los secuestraron. En definitiva, podría decir, el golpe fue un golpe destinado a desaparecer a la gente que no estuviera de acuerdo con ellos. Dicho muy, con una política económica. Muy a grandes rasgos, es un tema de estudio, es como ya a esta altura es uno de los temas de la historia que deben ser estudiados y recordados. No en todos los casos, cuando se producía un secuestro, se llevaban a toda la familia. A veces se llevaban un miembro de la familia y los otros quedaban. O sea, en este caso se llevaron a los dos y quedaron las nenas. Hubo otros casos donde efectivamente secuestraron chicos, pero el secuestro de chicos fue más de bebés, de los bebés que nacían en cautiverio. Esos fueron los desaparecidos, los niños desaparecidos, por los cuales las abuelas de Plaza de Mayo han luchado tanto para recuperar. No eran chicos ya con edad como para tener memoria y contar y poder expresarlo. En general, la desaparición o el secuestro sistemático fue de bebés, de los que nacían en cautiverio. Digo para diferenciar, porque a lo mejor se piensa que se llevaban a todos los chicos. No, no se llevaban a todos los chicos. Entonces, en ese sentido, bueno, en este caso, en el caso de esta historia, dejaron a las chicas y se llevaron a los padres. La otra pregunta, no te escucho, Nat. ¿Qué te parece, Silvia, si ahora hablamos un poquito del cómo? Además estamos hablando de lo que se cuenta en el cuento, pero los chicos de este sexto, de la señora Romina, de la maestra Romina, también preguntaron, ¿la autora es la nena del relato o es la maestra que escuchó a una alumna y decidió contar una historia? Y a mí me parece interesante que los chicos, esa pregunta. Claro, que los chicos sepan, porque es una cosa de cómo se hace un cuento. Hay que elegir, ¿no es cierto, Silvia? ¿Quién lo va a contar? Es excelente, porque ahí vamos, eso apunta, es más literaria, es también muy literaria la pregunta. Yo podría decirle que son los dos, porque la autora se pone en el lugar de la niña que cuenta, claramente. Le da voz con las palabras a la niña que cuenta. Pero hay la presencia de un interlocutor todo el tiempo. Es tan importante esa niña que cuenta como el otro que está escuchando, aunque no se exprese. Pero en la niña está la presencia del interlocutor. De manera que la voz narrativa está en los dos personajes, digamos, en las dos
personas que aparecen en la historia, tanto en la niña como en la maestra que calla. No sé si está respondida la pregunta, es una pregunta interesantísima, es difícil de responder rápido, pero yo creo claramente que la voz está dada al niño que habla y al docente que escucha. Pero esa es una decisión de los autores, ¿no? O sea, para contar un cuento hay que decidir quién va a contar, ¿no? Que apuntaba ahí ahora mi pregunta, ¿cómo elegís? Bueno, yo podría decir, sobre todo en este tipo de historias, ¿no? Que uno, cuando va a escribir algo, de alguna manera va a tratar de volver significativo para los demás, algo que es significativo para uno. Porque lo mismo podría ser dicho, ¿sabés qué? Se llevaron a los padres de Juanito. Y de pronto eso es anecdótico, no termina de tener una significación más allá de eso que se dice. Cuando uno escribe una historia, porque hay algo que le resulta terriblemente significativo, lo que intenta es que eso resulte también importante y significativo para los demás, para el lector. Es en ese lugar, en ese, digamos, en esa intención donde uno va tomando decisiones. Bueno, ¿cuál era la voz más significativa en este caso? La que podía llegar a transmitir la fuerza que para mí tenía esa historia. Era la niña hablando. Entonces, ahí está la decisión. Si yo lo contaba en una tercera persona, digamos, desde afuera, hay una niña hablando con la maestra y le está diciendo que tal y tal y tal, no tenía la fuerza, la misma fuerza que tiene la voz propia diciendo lo que tiene que decir. En ese sentido, bueno, uno además trata de escuchar o de encontrar un lenguaje que se parezca de alguna manera al lenguaje del que está hablando. Volvemos al tema de la credibilidad. La niña habla aproximadamente como habla una niña, nunca es exacto porque es literatura, pero hubo una búsqueda muy fuerte del lenguaje para que el que leyera tuviera todo el tiempo la sensación de que el que estaba hablando era un niño. Y bueno, esas son búsquedas justamente, ¿no? Es el trabajo que hacemos los que escribimos. Para mí, bueno, eso tuvo una intensidad muy grande. Uno se nutre en ese sentido del niño que recuerda, de los niños que lo rodean y de la misma literatura. Hay un cuento espectacular que recomiendo siempre, que es Conejo, de Abelardo Castillo, en donde habla un niño, donde va a través de su discurso, va narrando una historia terrible y de su vínculo con un muñeco. Bueno, nutrida de todo esto es que pude... A los chicos a mí me gustaría contarles que cuando un adulto, un escritor adulto, logra una parte de saber que el cuento es muy bueno, es que un escritor adulto logró escribir y hacernos creer, o sea, el verosímil, que el que habla, eso que estamos escuchando es el relato de un niño. Eso hace que ese cuento, podemos decir que eso es una de las cosas que nos hace saber que ese cuento es muy bueno, porque nos lo creemos, que nos parece que realmente estamos escuchando la voz de una niña. Ale Cortés, del equipo de Plan de Lecturas de Neuquén, dice: desde este presente podemos ver a una niña contando parte de nuestra historia más dolorosa. Se revierten los roles. La persona adulta en su rol de educadora escucha un relato de aquel presente. Pienso en la escuela como receptora de historia de las infancias. Bueno, hay muchas hipótesis sobre el silencio de la docente, muchísimas. Quizás la docente quedó en silencio, sumergida en pensamientos de qué hubiese sucedido si a ella le pasaba esa situación, cómo hubiera encarado la vida a través de esa situación. Quizás quedó en silencio por empatía hacia la niña. Y hay un comentario acá que me gustaría compartir la reflexión con mi compañero Ignacio, porque
Anabel dice, agradezco este espacio, dice, trabajamos mucho desde la ruralidad para abordarlo, pero cuesta mucho, ya que los chicos no traen conocimientos previos del tema porque en su casa no se dialoga sobre esa época. Claro. Sus padres, la mayoría no tiene información. Y es la escuela la que debe abordar este tema de nuestra historia tan cercana, aunque nefasta. ¿Qué te parece, Ignacio? Totalmente. Más allá también de que, digamos, la dictadura, como conocemos, impactó en todo el país, los impactos fueron diferentes y la forma de vivirlo fue diferente en cada región y en cada localidad. No es la misma intensidad que se vivió en las ciudades como en algunas zonas rurales, pero digamos una dictadura que se vivió en todo el país. Y por otro lado, es la escuela la responsable sí, de transmitir estos conocimientos y en muchos casos las familias no cuentan con la información al respecto para poder ayudarlos. Por este motivo, desde hace ya muchos años que se ha intentado impulsar como política educativa del ministerio, fortalecer la formación de los docentes para acompañar que estos temas ingresen a las aulas, sean enseñados, sean debatidos y sean apropiados por las nuevas generaciones, y sean repensados también por las nuevas generaciones. Si no hay una transmisión digamos, de esta experiencia con reflexión hacia las nuevas generaciones, se va perdiendo lo que nosotros llamamos memoria colectiva sobre lo sucedido y pasa a quedar como hechos de la historia. La manera de poder revincular y repensar estos temas y qué enseñanza nos deja para nuestro presente, para nuestra democracia, para la vigencia actual de los derechos humanos, es poder realizar esa transmisión con los jóvenes, repensarla desde las preguntas del presente, poder revisitar ese pasado reciente desde las inquietudes del presente, que los jóvenes puedan apropiarse de estas historias y que no sea un lastre muy difícil de sobrellevar también. Y en eso la literatura siempre ha sido una aliada para poder contar cosas que de otra forma es muy difícil contar y relatar. Alicia Mora de Callastá, Alicia Mora es vicedirectora de la escuela 6102 Pedro de Vega en la ciudad de Callastá, en Santa Fe. Dice, muy buena la propuesta, una manera diferente de hablar sobre el golpe de Estado. Gracias. Miriam Herrera dice, la importancia de ser los oídos de las voces silenciadas. Ana Amalia dice, coincido, poner en palabras lo que le está pasando, lo que está pensando, para esa maestra sería muy difícil. Creo que un abrazo sería lo primero. Silvia Lizárraga, que contó eso, que ya lo teníamos, que lo leyó el viernes pasado, o es otra que también. Dice, este próximo viernes vamos a volver a leerlo para conversar. Esta charla me sugiere muchas líneas posibles de trabajo y conversación. Gracias, Silvia Schuher. Gracias, Plan Nacional de Lectura. Y acá Adriana Paz pregunta, ¿qué le diría hoy esa docente, esa niña? Gracias por este encuentro tan movilizante que nos invita a dudar, pensar, reflexionar. Si lo escribieras hoy, esta es una pregunta que se me ocurre arriba de la de ella, ¿no? ¿Qué diría hoy esa maestra? Y si escribieras hoy este cuento, si sería escrito distinto. Seguramente sería escrito distinto, pero no en el contenido esencial, digamos, que es darle la voz a quien no tuvo voz. Probablemente desde el punto de vista literario sería distinto. No sabría decirte. Yo necesité que figurara que era en 1977, que fue escrito en carne viva, casi sin corrección, así como pudo, como salió. Hoy soy mucho más exigente con ciertos aspectos de la escritura. Entonces, por ahí me detendría en algunas cosas, pero son aspectos absolutamente literarios, ¿no? Desde el punto de vista del contenido. Sigo sosteniendo la historia tal cual está. Me parece que está bien una nena que cuente su historia. Me parece coherente, me parece verosímil, me parece que está bien. No
no reniego de esto. No sé cómo lo escribí. Mira qué interesante lo que dice Alejandro Arce, que está acá, así que a lo mejor lo quiere decir él. Pero me parece bien, Morigera, este comentario sobre las familias, que a veces en la familia no se puede hablar. Dice, muchas veces las familias no saben cómo contar esto, cómo contar lo ocurrido, cómo. Y también optan por el silencio, como hizo esa maestra. No, pero esta maestra no optó por el silencio. Quiero decir, bueno, por ahí pueden pensar, si quieren, cada uno piensa lo que quiere. En mi escritura, la opción del silencio no tuvo que ver con no hablar, con no comunicarse con la nena. Más bien yo tengo la sensación de que la dejó pasmada la historia de la nena, que le prestó su oído, y después todo lo que pasó en la cabeza del docente, bueno, da para que, justamente es una historia muy abierta, yo no querría cerrarla, querría que queden todos estos puntos para revisar. Bueno, ¿qué pensó el docente? ¿Qué le pasó? Y pueden ser millones de cosas. Tal vez, en efecto, como decía antes yo, sea una metáfora del silencio de todos los que sabían lo que pasaba y no decían nada. Tal vez, pero también puede haber sido miedo, puede haber sido el pasmo de lo que acababa de escuchar. Es decir, hay una cantidad de posibilidades. Y Hola, Silvia. eso a mí me resulta interesante pensar que eso no se cierre, que cada uno pueda hacer su reflexión al respecto. Me cierra eso. ¿Se está escuchando a alguien que está hablando? ¿Qué decían? Sí, soy Alejandro, no sé si se escucha bien. Sí, Alejandro. Por ahí cuando hablaba del silencio también quería comentar que era un silencio, creo yo que fue un silencio de asombro o un silencio de miedo, un silencio, no un silencio de querer callar, sino un silencio por ahí de no saber qué hacer, de no saber qué responder. A eso me refería con el silencio. Gracias, Alejandro. Quiero saludar porque, acaba de entrar al chat, disculpen la interrupción, pero quiero saludar a mi compañera Cristina, también del programa de Educación y Memoria, que está llegando. Y no sé si está por ahí Claudia Croce, que acaba de decir una cosa muy interesante en el chat y me gustaría que la dijera de viva voz, si quiere. Si no la leemos, pero mejor que la dice. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Realmente un placer compartir estas vivencias, estos relatos. Y bueno, yo con mis chicos tuve que agregar hoy algo que me sucedió a mí cuando era pequeña, que frente a mi casa paró un falcón verde. Y mi papá, era un sábado. ¿Qué significa que pararan falcón? Porque los chicos hay que contarles. El falcón verde era típico de los que venían, te llevaban, no preguntaban o te baleaban. Resulta que, bueno, paró, mi papá estaba afuera y entró medio como deprisa, nos despertó a mis hermanas y a mí, nos dijo, salten el tapial a la vecina. Bueno, nosotros ya sabíamos de la situación, no estábamos al margen de cómo estaba el país, éramos chicas. Y bueno, en ese momento mi papá espía por la ventana, se bajan dos hombres armados, miran la dirección y dicen, no, esta no es la dirección. No habrían pasado ni 40 minutos y se escuchó una balacera en la otra cuadra, donde habían asesinado a una chica embarazada tan solo por tener papeles que se ven no eran los que ellos querían. Y con ese relato yo pude vivenciar a mis alumnos de cuarto grado que esto era verdad, que no era un relato simplemente, que había pasado, que era parte de nuestra historia. ¿Qué edad tenías, Claudia? Tenía 12. Y los chicos te dijeron qué infancia fea, señor. Sí, sí, gracias por recordar lo que puse, sí, y me dijeron, infancia fea, ¿cómo hacías vos? Y bueno, ¿qué va a ser? Es que era como, era ese exilio domiciliario, como contaba Silvia. Claro. Y sí, era horrible, uno trataba como de
uno está lleno de anécdotas. Yo me acuerdo porque en el 78, que fue el Mundial, uno estaba muerto de bronca. Yo no quería celebrar el Mundial porque en verdad era una manera que tenían los militares de lograr cierto prestigio, si se quiere, como de legalizarse frente a la sociedad. Yo tenía una bronca bárbara, pero mi hijo era chiquito y le encantaba el tema de cuando todo el mundo salía a festejar con tachos por el barrio cada vez que Argentina ganaba. ¿Qué hacía yo? ¿Qué podía hacer? Impedirle todo tipo de festejos si Argentina ganaba o salir un ratito con... uno estaba cuestionándose todo el tiempo. ¿Merecía el nene chiquito no poder salir a tocar un poco de ollas? O no eran ollas, eran como bombos o esas cosas que... Cornetines. Eso, cornetines, silbatos. Entonces, claro, entonces para mí era una contradicción muy fuerte esa. Entonces uno vivía todo el tiempo en esa tensión. ¿Qué hago? Me guardo este odio que tengo, esta bronca que tengo, y salgo un ratito y lo hago feliz, lo hago parte de algo que también está pasando, que la gente está contenta. Bueno, esta era una contradicción continua frente a de los que nos habíamos quedado con el exilio interno, pensar qué teníamos que hacer, no solo nosotros, sino frente a nuestros hijos, para no frustrarlos, para no arruinarles la vida, porque además ellos convivían diariamente con esa sociedad, con ese mundo, ¿no? La verdad que fue duro. Y hay mucho que se va a seguir escribiendo sobre todo esto. Creo que yo siempre digo que yo nunca, esto es una pequeña digresión, yo sé lo que es un samovar y nunca viajé a Rusia. Y sé lo que deben haber sido las calles bueno, justo mencioné Rusia, pero olviden los que leí muchos autores rusos. Y conocí las calles nevadas y con frío y con los cocheros andando porque leía Pero Chekhov. también Santo Cristo me desenchufan el celular y lo ponen arriba. Casi se me cae tu celular. Son muy graciosas estas situaciones. Entonces, quiero decir, la literatura, conocí todo esto porque leí, no porque fui a Rusia o porque vivía en aquel tiempo de cocheros, en las calles de nieve. La literatura es justamente eso, poder llegar y conocer todo aquello que no pudimos, que no tenemos en la vida de todos los días, ¿no? Verónica, hay una persona que se llama Verónica que tiene un... eso, gracias, si puedes silenciar. Bueno, no sé si se llegó a entender la idea, pero... Sí, se entendió, que leyéndonos conocemos todo eso, ¿no? Y hay una profesora que se llama Mónica, que dice que sus estudiantes, sigue encendido el teléfono, el micrófono de Verónica Puceto, si pueden apagarlo, por favor. Dice que los chicos en su aula anticiparon quién contaba, iban anticipando quién contaba. Y esto es una cosa interesante porque también tiene que ver con cómo está escrito este cuento. Dice que dijeron muchas respuestas a quién le estaba contando, ¿no? Notábamos que el registro que usaba la nena y descartaron algunos, hasta que aparece la palabra seño. A veces una palabra en un cuento nos da el sentido de una gran nube de sentido, ¿no? Abre el sentido de todo. ¿Quién? Ahora, en este caso, ¿quién está contando y a quién? ¿No? Bueno, esos también son recursos a veces muy conscientes, a veces no tanto, pero en general una de las cosas que uno hace cuando escribe es tratar de mantener la atención viva del lector y no decir de entrada, no anticipar todo lo que va a suceder es una de las mejores maneras que uno tiene para que el lector esté atento. Entonces, bueno, se van metiendo los ingredientes de la historia lentamente y en el momento que uno cree que ya son necesarios para lo que va a venir luego, para el desarrollo justamente
de esa historia. Sí, pero eso Yo me te, gusta porque lo hice en las visitas también. Para mí fue el recurso fundamental de una novela mía que se llama Las visitas, es que hay un chico que habla y habla con alguien y hasta el último minuto de la novela no sabes con quién. Y es una de las cosas que, si bien no es el tema central, es una de las cosas que mantiene la atención a lo largo de toda la novela. Está hablando con alguien, ¿con quién? es lindo No para le los queda. chicos conocer esos recursos, esos trucos, esas Sí, maneras que pueden usar también para contar cuando ellos quieren por escribir o contar, supuesto, ¿no? por supuesto, Hay un claro. montón de saludos en el chat. Vamos a ir cerrando. Muchísimos. Silvia Paladino, por ejemplo, dice, excelente actividad. Mis alumnos de cuarto de la 213 de Chañar Ladeado escucharon muy atentos. Bueno, hay muchísimos saludos. Te invito a leerlos porque yo no los voy a poder leer todos. Y ¿Cómo voy a los voy a poder invitar, ver? los vas a poder ver, si entras ahora después a Facebook, vas a poder revivir toda esta charla porque queda ahí grabada. Y incluso pueden comentar gente que la vaya a ver dentro de un rato a la charla. Y hay muchísimos agradecimientos. A mí me gustaría abrir la posibilidad de que cualquiera de quienes estamos aquí levante la mano, diga algo. Ves en el chat que te están diciendo cosas hermosas, pero te las dicen por chat. Hermosa escuchar Silvia desde Tierra del Fuego, saludo enorme. Bueno, si nadie quiere abrir el micrófono, a ver si hay alguien que quiera abrir su micrófono y decir algo. Recién acabo de descubrir dónde está el chat. Un poco tarde, pero bueno, no importa. Igual ¿Sí? está bueno. Karina, está bueno aquí está Karina desde Mendoza. Aquí está Karina desde Mendoza que quiere decir algo. Bueno, yo quería expresar la conmoción que he sentido al leer este cuento. Por mi edad, viví mi infancia en la época del proceso y la verdad que mi familia fueron muy cuidadosos, me tuvieron como una especie de burbuja, viví como muy ajeno todo esto, lo conocí ya un poco más grande y la verdad que escuchar este cuento ha sido conmovedor y bueno, la verdad que eh, es impresionante pensar en estas vivencias que han tenido algunas personas con esto. La verdad que estoy muy emocionada y quería agradecerte, Silvia, y quería agradecerte, Natalia, esta invitación porque realmente ha sido eh, muy rico, muy lindo, muy enriquecedor interiormente. La verdad que felicitaciones por este encuentro. Karina es la referente del plan de lecturas de Mendoza. Te cuento, Silvia. Y quería contarte además que está, bueno, ya que vino nuestra compañera Cristina de la Coordinación de Educación y Memoria, me gustaría que ella cerrara este encuentro porque lo preparamos juntas con mucho amor, ¿sabes? Y entonces me gustaría que ella cerrara y me quedó colgada una cosa ahí, dice Karina, la etapa del proceso, y pienso en los chicos que están escuchando y nos escucharon todo el tiempo hablar de dictadura, y entonces me gustaría si Cristina pudiera contarnos por qué usó la palabra Karina, Carita también usó la palabra proceso, ¿no? Porque también en aquel momento los dictadores le decían así. Proceso ¿no? de reorganización nacional, claro. ¿Dónde estás, mi compañera querida? Acá estoy, ahí me ven. Sí, bueno, gracias, qué lindo poder escuchar, aunque sea un ratito el conversatorio, gracias a Silvia, gracias por compartir su hermoso trabajo, su hermoso texto, y bueno, está buenísimo lo que traes Natalia y también la manera que Karina, ¿no? Enuncia, que es la manera en cómo los que vivimos la dictadura era nombrada la dictadura como proceso de reorganización nacional, que es el nombre que se autodenominó, la manera en que se autodenominó la dictadura. Recordemos que todas las dictaduras que hubo en Argentina, las previas a la última dictadura militar, también tenían esos eufemismos para referirse a esos procesos que eran definitivamente procesos que venían a
romper los lazos sociales, que venían a instalar modelos sociales, culturales y políticos diferentes, interrumpiendo otros proyectos políticos, culturales, sociales y formas de organización que se dieron en la Argentina. Por eso a los que vivimos esa época nos surge decir proceso de reorganización nacional, pero cuando enseñamos y cuando hablamos para las nuevas generaciones nos referimos a la última dictadura militar que implementó lo que nosotros llamamos, que seguramente algo comentó por ahí Ignacio, es el terrorismo de Estado en Argentina. Se refiere a esas que ustedes también nombraron, ese episodio del Falcon, que se recuerda a la compañera, estableció todo un régimen de disciplinamiento social, de control social y un sistema masivo de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Así que bueno, está bueno pensar en las palabras, está bueno pensar en cómo nombramos y bueno, también como cada una de las generaciones ha vivido esa etapa de nuestra historia. Así que muy agradecida a Natalia porque estamos haciendo un hermoso trabajo de forma conjunta y me encanta escuchar lo que cuentan las y los docentes del trabajo con literatura en las aulas. La verdad, un placer enorme y muchísimas gracias. Bueno, acá hay muchísimos agradecimientos. Voy a leer un par que están acá en el chat interno. Desde la ciudad de Rafaela, un poco tiene la otra presentadora de televisión, desde la ciudad de Rafaela, regional no sé cuánto de educación. Y desde los alumnos de cuarto grado de la escuela 1342, Lázaro Fluri de San Jorge, que quieren agradecer tan lindo conversatorio. Y hay 1000 más en el chat. Bueno, voy a hacer unos agradecimientos antes de darle la palabra a Silvia para que se despida. Quiero agradecer a todo el equipo de prensa de este ministerio que siempre nos ayuda a que estos conversatorios funcionen tan bien, al equipo de técnicos, hoy está trabajando Adrián, creo, y algún compañero más, pero en este momento no sé quién es. Y Verónica, que bueno, organizó esta reunión tan significativa y con gente de tantos lugares. Y además, Verónica está en este momento recogiendo los comentarios de la conversación en Facebook y nos los trae para poder enriquecer la conversación de todos. Te doy la palabra para que cierres, ya que sos nuestra invitada y nuestra protagonista hoy, Silvia. Bueno, yo estoy muy honrada y contenta de haber podido aportar algo respecto de lo que fueron aquellos años y hacerlo desde el lugar donde siento que puedo decir algo significativo. Por ahí no puedo explicar también las cosas desde un punto de vista político o desde el punto de vista teórico, pero sí sé que con la literatura puedo hablar y expresarme. Agradezco un montón que estén trabajando en el Plan Nacional de Lecturas de esta manera federal, porque evidentemente han participado chicos y grandes de todo el país y con temas tan trascendentes como de la memoria de lo que pasó en nuestra última dictadura militar. Así que me siento muy bien por haber podido estar acá, muy acompañada, y pensaba el otro día que todavía tengo mucho que contar, y que recién ahora, la verdad, es que recién en este último tiempo estoy pudiendo hablar y estoy sintiéndome verdaderamente escuchada respecto de lo que pasó, al menos de lo que yo viví durante esos años. Me siento bien por eso, hace bien hablar y de paso aprovecho para decirles a todos, es bueno hablar, es bueno compartir, hoy podemos hacerlo y debemos hacerlo aparte. Así que bueno, muchísimas gracias al plan, muchísimas gracias Nat por la paciencia de yo tecnológicamente no he avanzado mucho que digamos, así que bueno, tuve mis escarceos hasta poder entrar aquí, pero
La verdad que me sentí muy bien, espero que les haya parecido útil mi presencia. Acabo de ver un corazoncito que decía Marga y me hicieron acordar de algo que quiero decir. Estos textos en 2012 fueron publicados también, en 2014, 2012-2014 fueron publicados ya por el plan, tanto el de Elsa Osorio como este. Y yo recuerdo las conversaciones que teníamos en ese momento al respecto y son tan distintas. Estoy absolutamente convencida de eso que estás diciendo. Ahora estamos hablando mucho mejor, estamos hablando mucho más y podemos darle valor a eso y también valor a esa primera publicación del plan que hizo Margarita y Berlán. Les mando un beso enorme y bueno, nos despedimos de toda la gente que está en Facebook, que ni siquiera pudimos nombrarlos a todos, que son muchísimos. Bueno, gracias y un abrazo. Hasta pronto. Gracias por ayudarnos a pensar. Gracias, un placer.